Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Mis queridos amigos en Cristo, al reunirnos en un espíritu de verdad y reverencia, comencemos con una oración. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la riqueza de tu palabra. Que tu Espíritu ilumine el significado de cada sílaba sagrada que nos has enseñado. Que no hablemos en vano, sino que oremos con almas despiertas y mentes renovadas. Que escuchemos la voz de Jesús en cada palabra que nos dio. Amén. Ahora, permítanme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que realmente sintieron el Padre Nuestro? No solo lo recitaron. ¿Se han preguntado alguna vez qué significan esas palabras tan familiares? Las decimos tan a menudo, ¿verdad? En las iglesias, en momentos de tranquilidad, antes de dormir, en la mesa. Pero, ¿las entendemos? ¿Es usted de esas personas que recitan el Padre Nuestro sin darse cuenta de su verdadero poder? Quizás lo haya dicho cientos, quizás 1000 veces, quizás creció escuchándolo en la iglesia, repitiéndolo antes de dormir o recitándolo antes de comer. Pero, ¿se ha parado alguna vez a preguntarse por qué esta oración? ¿Por qué nos dio Jesús estas palabras exactas? ¿Era una simple oración de uso diario o algo mucho más profundo? ¿Qué tal si te dijera que en estas pocas frases Jesús reveló un plan de batalla, una conexión divina y la clave definitiva para liberar el poder de Dios en tu vida? Y si te dijera que esta oración es un arma, una declaración, una conexión directa con el cielo mismo. El Padre Nuestro no es solo un ritual, es una estrategia. No es solo una recitación, es una revelación. Jesús no solo dijo que es una oración para decir antes de comer. No, dijo, así es como debes orar. Esta es una guerra espiritual. Este es el plan para acercarte a Dios. Y una vez que comprendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En este mensaje, explicaremos el Padre Nuestro como nunca antes. Verás por qué Jesús enseñó esta oración y lo que la mayoría de la gente pasa por alto, el poder oculto detrás de cada frase. Cómo comprender esta oración puede transformar tu relación con Dios. Al terminar este mensaje, nunca volverás a recitar esta oración sin más. La orarás con poder si eres de los que no entienden su profundidad. No te preocupes. Te la explicaremos de forma que puedas ver cada palabra, cada frase y cada significado con una nueva perspectiva. A partir de hoy, tus oraciones nunca serán las mismas. Al final, oraremos juntos usando el Padre Nuestro como Jesús lo quiso, comprendiendo plenamente su significado y activando plenamente su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de acercarte a Dios para siempre. Y si conoces a alguien que ora sin sentirse conectado con Dios, envíale este mensaje antes de empezar. No olvides comentar abajo qué parte del Padre Nuestro te llama más la atención y, lo más importante, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca se sabe cómo este mensaje podría cambiar su vida de oración. Hemos creado vídeos con explicaciones detalladas de cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe. Y camina con Dios. Cada vídeo de historias bíblicas profundas está diseñado para desglosar las escrituras de una manera sencilla, clara y profundamente impactante. Comencemos. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera, Padre. Después de desglosar lo que realmente es esta oración. Un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino. La lección más importante que podemos extraer es a quién le estamos orando. Jesús podría haber dicho, Señor nuestro, o Rey nuestro. Podría haber comenzado con, oh, Creador todopoderoso del universo, pero en cambio eligió deliberadamente decir, Padre nuestro. Eso no fue casualidad. Fue intencional.
A muchas personas les cuesta conectar con Dios porque lo ven como distante, intocable e imposible de complacer. Tal vez te sientas así. A veces crees en Él, pero ¿lo conoces realmente cuando oras? ¿Sientes que intentas llamar la atención de un gobernante todopoderoso que podría estar demasiado ocupado para escuchar? ¿O le hablas como un niño le habla a su amoroso padre? Piénsalo, si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo corre hacia ti? No porque necesite algo, sino porque simplemente quiere estar cerca de ti. Se acurruca en tu regazo, te abraza, simplemente quiere estar contigo. Lo rechazas. Dices, estoy demasiado ocupado. O te llenas de alegría porque eso es exactamente lo que quieres para tu hijo, que esté cerca de ti. Eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro. Para muchos, la palabra Padre es difícil de entender. Quizás tu padre terrenal estaba ausente, era abusivo o imposible de complacer. Quizás ni siquiera estaba presente. Y cuando escuchas la palabra Padre, no te consuela. Te duele. Pero esta es la verdad, Dios no es así. Él no es un ser humano imperfecto ni con defectos. Él es el Padre perfecto. Él no es como tu Padre terrenal. Es todo lo que tu Padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado. Ese es el mayor engaño. Si Satanás logra convencerte de que Dios es difícil de alcanzar, puede impedirte experimentar el poder de esta oración. Pero Jesús desmintió esa mentira con dos simples palabras, Padre nuestro. Y luego añade algo aún más profundo, en el cielo, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, declaramos dos cosas a la vez. Somos sus hijos. Esta es una relación, no solo una práctica religiosa. El cielo es nuestro hogar. No solo hablamos con una fuerza cósmica distante. Estamos conectados con el Rey del cielo y es allí donde pertenecemos. Esto es lo que distingue a la oración de simplemente desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, si hablas con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti, y es precisamente por eso que Jesús nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones de esta manera, nos invitaba a una forma diferente de pensar. Cuando te presentes ante Dios, no lo hagas como un mendigo, sino como un hijo o una hija, porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, tu forma de orar cambia. Mira a Jesús. Llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, sino que lo vivió en Juan 11, 41-42, antes de resucitar a Lázaro. Jesús comenzó su oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Eso es confianza. Esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendas esto, tus oraciones nunca serán las mismas. No orarás como alguien que espera que Dios te escuche. Orarás como alguien que sabe que te escucha. No rogarás por la atención de Dios, descansarás en el hecho de que ya la tienes. Aquí es donde comienza el poder, así que la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en los cielos, no solo pronuncies las palabras, siéntelas, dilas en serio. Reconoce lo que realmente declaran, eres su hijo. El cielo es tu hogar y cuando oras, tu Padre te escucha. Si llamar a Dios nuestro Padre cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en su verdadero significado? La palabra santificado no es algo que usemos en la conversación diaria. Significa santo, sagrado, apartado. Pero Jesús no solo nos enseñaba a decir que el nombre de Dios es santo. Nos enseñaba a vivir como tal a lo largo de la Biblia. Los nombres son más que simples etiquetas.
representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios es tan importante. Es su esencia misma. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre?, Dios responde, soy el que soy. En ese momento, Dios no solo le estaba dando a Moisés su nombre para que lo llamara. Estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, nos recuerda que le estamos hablando al Dios cuyo nombre es sobre todo nombre. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto. Se trata de cómo vivimos. Y decimos, santificado sea tu nombre. Estamos haciendo una declaración. El nombre de Dios es santo, por lo que debemos tratarlo como santo. El nombre de Dios es sagrado. Por lo tanto, nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se vuelve real. Si dices, santificado sea tu nombre, pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad. ¿De verdad lo dices si lo llamas Señor pero ignoras sus mandamientos? ¿Realmente estás honrando su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanza el domingo, pero tus acciones lo niegan el lunes, ¿realmente estás santificando su nombre? Jesús no solo nos enseñaba una frase, sino que nos llamaba a un estilo de vida. Piensen en el mundo en el que vivimos hoy. El nombre de Dios se usa en vano a diario en películas, música y en el habla cotidiana. La gente usa el nombre del Todopoderoso como si nada. Pero en las Escrituras, el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento, los israelitas sentían tal reverencia por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban cuando los escribas escribían, Kebbas, el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y tomaban una pluma nueva solo para escribirlo, porque era tan sagrado. Pero hoy la gente lo dice sin pensar, algunos incluso se burlan. Y aquí está la pregunta, ¿somos diferentes? ¿Vivimos de una manera que muestra al mundo que el nombre de Dios es especial, o nos mimetizamos con él, tratándolo con indiferencia? El nombre de Jesús es poderoso. En Filipenses 2, 9-11 dice: Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es algo común, es santificado. Cuando Jesús expulsó demonios, lo hizo en su nombre. Cuando los discípulos sanaron a los enfermos, lo hicieron en su nombre. Cuando oramos, oramos en su nombre. Así que, cuando decimos, santificado sea tu nombre, nos comprometemos a honrar su nombre con nuestra forma de hablar, a representar su nombre con nuestra vida, a revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Observa lo que sucede a nuestro alrededor. La gente ya no ignora a Dios. Se oponen a Él. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura y de la vida pública. El enemigo sabe que si puede quitar el nombre de Dios, puede quitar el temor de Dios. Pero estamos llamados a mantenernos apartados. Así que, cuando ores, no te limites a decir las palabras, pregúntate, ¿mi vida honra el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es realmente? Porque cuando realmente entiendes lo que significa decir, hola sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar, santificado sea tu nombre, es un compromiso para honrar el nombre de Dios, entonces lo que Jesús dice a continuación es aún más radical. A primera vista, venga tu reino, parece una frase simple, un bonito sentimiento religioso, pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de guerra. Cuando Jesús nos dijo que oráramos, venga tu reino, nos estaba enseñando a pedir un cambio completo de poder, una toma de control espiritual. Porque la realidad es que hay dos reinos en guerra ahora mismo,
el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo, el reino de este mundo? Es fácil ver que está a nuestro alrededor. Un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la autoglorificación. Un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz, cueste lo que cueste. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiera que sea. Donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien, pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. En el reino de Dios, los humildes son exaltados y los orgullosos humillados. El poder no se trata de dominar. Se trata de servir. En el reino de Dios, el rey murió por su pueblo en lugar de exigir que murieran por él. Este es el reino por el que Jesús nos dijo que oráramos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de Dios no es solo una realidad futura. Es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora mismo. Cuando Jesús vino, no solo predicó sobre el cielo. Predicó sobre el reino. Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, expulsó demonios, sanó enfermos y perdonó pecados. No solo para hacer milagros, sino para mostrar cómo se ve el reino de Dios en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo, pero aquí está el problema, la mayoría de la gente no quiere que venga el reino de Dios. Quieren que venga su reino. Quieren que su voluntad, sus planes y sus deseos se cumplan. Quieren un reino cómodo, un reino donde Dios bendiga sus vidas pero no cambie su corazón. Quieren un reino donde Jesús esté presente, pero ellos sigan sentados en el trono. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino, sino a orar, venga tu reino. Esto significa rendirse, alinearse con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Esto significa decir: Dios, toma el control, establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. En el momento en que comienzas a orar esta oración con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de la oscuridad. Estás pidiendo que el gobierno de Dios invada el territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derroque todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo de hoy. Es prueba de que la gente está eligiendo el reino equivocado, la división, el engaño, la corrupción. Todo esto evidencia un mundo que ha rechazado el gobierno de Dios. Pero Jesús no nos dijo que nos quedáramos sentados esperando la llegada del cielo. Nos dijo que oráramos para que viniera el reino. Y aquí está la pregunta, ¿estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar para que venga tu reino no se trata solo de palabras. Se trata de acciones. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir en rectitud, incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que, cuando ores, no te limites a decir las palabras. Pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invita al reino de Dios? ¿O solo estoy construyendo el mío? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir que venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Ríndete. Ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades al orar. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero otra cosa es decir, hágase tu voluntad, no la mía. Esta frase, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es una de las partes más poderosas y a la vez más desafiantes del Padre Nuestro, porque en ese momento no solo decimos palabras, sino que elegimos confiar en el plan de Dios por encima del nuestro, reconocemos que sus caminos son más elevados, incluso cuando no los entendemos.
Piénsalo. ¿Alguna vez has orado por algo con tanta desesperación, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto que solo Dios dijera que no? Quizás le suplicaste a Dios que salvara una relación, pero aún así terminó. Quizás oraste por un trabajo y alguien más lo consiguió. Quizás pediste sanación, pero el sufrimiento persistió. Es en esos momentos que esta parte del Padre Nuestro se vuelve real, porque la rendición no se trata solo de decir las palabras, sino de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente a la que deseábamos. Jesús mismo nos dio este ejemplo en el momento más intenso de su vida. En el huerto de Getsemaní, el peso de la cruz lo oprimía. Sabía lo que se avecinaba. La traición, el dolor, la humillación, la separación del Padre. Y oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42, esa oración no fue fácil. No fue insensible, fue una batalla. Pero en ese momento, Jesús nos mostró cómo es la verdadera entrega. Confió plenamente en el Padre, incluso cuando esto lo llevó a la cruz. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estamos orando de verdad para que se haga la voluntad de Dios o simplemente esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil, porque la entrega es difícil. Significa ceder el control. Significa decir: Dios, aunque esto no salga como quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es mayor de lo que podemos ver ahora. Mira las historias de las Escrituras. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Podría haber renunciado a pensar que Dios lo había abandonado, pero no lo hizo. Confió en que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo incluso en medio del sufrimiento. Y al final, se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando innumerables vidas. O piensa en Pablo. Soñaba con difundir el Evangelio libremente, pero en cambio se encontró derrotado, náufrago y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas escribió cartas que moldearían toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había renunciado a sus planes por el propósito mayor de Dios. Y ahora, traigamos esto al presente. ¿Con qué frecuencia luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, situaciones, o nos frustramos cuando la vida no sale como queremos. Pero cuando oramos de verdad, hágase tu voluntad. Le entregamos la pluma a Dios y le decimos: escribe la historia como mejor te parezca. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí está el reto. La próxima vez que ores, no solo digas estas palabras, dilas en serio. Pregúntate: ¿de verdad confío lo suficiente en Dios como para entregarle mis planes? Antes de comenzar un programa, es porque si de verdad deseamos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, tiene que empezar por nosotros. Hay una razón por la que Jesús no dijo: danos hoy nuestro pan de cada mes, ni danos este año nuestro pan de cada año. Dijo: danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida. Se trata de dependencia. Se trata de confianza. Se trata de liberarnos de la ilusión de que podemos sostenernos sin Dios. Aquí es donde tanta gente lucha, en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro. Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupándote por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a mantener a tu familia? La ansiedad que te invade cuando no sabes qué sigue. Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos con lo que no tenemos y a empezar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira a los israelitas en el desierto. Dios les dio maná del cielo todos los días, pero con una condición. Solo podían recolectar lo que necesitaban para ese día.
Si intentaban almacenar más, se pudriría. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando la dependencia diaria. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos. Venía de Él. Y esa es la misma lección que Jesús nos enseña a través de esta oración. Pero seamos realistas. Esto es difícil. Todo en nosotros anhela seguridad. Queremos saber que estamos preparados para los próximos 5, 10 o 20 años. Queremos la garantía de que nunca, jamás, tendremos que luchar. Y, sin embargo, Jesús nos dice que pidamos el pan de cada día, no porque Dios no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos, y esto va más allá del dinero. ¿Y qué hay de la fortaleza emocional? ¿Con qué frecuencia intentamos acumular suficiente paz para pasar la semana, solo para encontrarnos agotados el miércoles? Jesús dice, ven a mí cada día. Pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas día a día. Mira cómo vivió Jesús. No llevaba un tesoro escondido. No se preocupó de dónde vendría su próxima comida. Dependió completamente del Padre, dándonos un ejemplo. Y la verdad es que cuando empezamos a vivir así, confiando en Dios a diario en lugar de acumular recursos para asegurarnos, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer, porque la ansiedad se desvanece al darnos cuenta de que estamos en manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual. La presión por alcanzar metas, la obsesión por las riquezas, la preocupación constante por el futuro. Es agotador. Pero Jesús dice, déjalo ir. Pide lo que necesitas hoy. Confía en mí para el mañana. Así que este es el reto. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios te proveerá a diario, si dejaras de vivir con miedo al futuro y comenzaras a confiar en Él en el presente? Si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó a Elías con cuervos, que multiplicó los panes y los peces, fuera el mismo Dios que te cuida ahora mismo, porque así es. La próxima vez que reces esta parte del Padre Nuestro, no solo digas. Fíjate en ellos, deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo y de tu propia capacidad para lograr lo que quieres, porque la verdadera paz no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que tu Padre Celestial siempre te da exactamente lo que necesitas. Y si lo crees, las preocupaciones de hoy no tendrán ninguna oportunidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña depender de Dios, pedir perdón nos enseña algo que simplemente cambia la vida. Cómo liberarnos de la culpa, de la amargura, de las cadenas que nos mantienen anclados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace que esta oración sea tan radical. Jesús no solo nos dice que pidamos perdón. Nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. Porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Pero Jesús une estas dos cosas de una manera que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios, pero no lograbas entender por qué? Tal vez estabas orando, leyendo la Biblia, incluso yendo a la iglesia, pero algo no encajaba. Jesús nos da la respuesta aquí mismo, la falta de perdón nos impide experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. Endurece nuestros corazones, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús lo dejó claro en Mateo 61:415 cuando dijo, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no perdonará los tuyos. Esa es una realidad aterradora. Significa que si nos aferramos al resentimiento, nos estamos privando del perdón que necesitamos desesperadamente.
Observa la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre tenía una deuda impagable con un rey, y el rey, en su misericordia, se la perdonó por completo. Pero, ¿qué hizo el hombre? Inmediatamente se dio la vuelta y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, lo metió en la cárcel, diciendo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? Esto es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. Se nos ha perdonado una deuda inconmensurable. Cada pecado, cada falta, cada momento de rebelión contra Dios. Y, sin embargo, a menudo nos aferramos a pequeñas ofensas. Me hieren, pero no lo merecen. Ni siquiera se han disculpado. Pero, ¿merecíamos perdón? ¿Acaso acudimos a Dios completamente limpios, disculpándonos por cada pecado antes de que Él decidiera enviar a Jesús? Romanos 58 nos dice que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos, no porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y seamos claros, esto no significa fingir que lo que hicieron estuvo bien. No significa permitir que las personas tóxicas regresen a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlas, entregárselas a Dios, diciendo, me niego a dejar que esta amargura se arraigue en mí. Me niego a dejar que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí está lo hermoso. El perdón no solo las libera, sino que te libera a ti. Estudios incluso demuestran que aferrarse a la amargura aumenta el estrés, daña el sistema inmunitario y conduce a la depresión. Mientras tanto, quienes perdonan experimentan mayor paz, mejor salud e incluso una mayor esperanza de vida. Pero Jesús sabía esto mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora, hablemos del otro lado. Siendo honestos, a veces somos nosotros quienes necesitamos perdón, no solo de Dios, sino también de los demás. Hemos herido a otros, hemos dicho cosas que no debimos haber hecho, hemos cometido errores y, así como anhelamos la misericordia de Dios, debemos ser lo suficientemente humildes como para buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí está la pregunta, ¿a quién necesitas perdonar? Quizás sea alguien de hace años, un padre, un amigo, tu cónyuge, quizás seas tú mismo. O quizás necesites pedir perdón a alguien más. Porque Jesús deja claro que no podemos separar recibir el perdón de Dios de darlo. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos vivir en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que, al rezar esta parte del Padre Nuestro, no solo pronuncie las palabras, dígalas en serio. Deja que te transformen, y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente liberes ese peso, te darás cuenta de que no solo los mantenía cautivos, sino que te estaba reteniendo a ti. Y Dios nunca quiso que vivieras así. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado, en esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas venideras. Jesús nos dice que oremos, no nos dejes caer en la tentación. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios nos dejaría caer en la tentación? A algunas personas les cuesta entender esta frase porque parece que le estamos pidiendo a Dios que no haga algo que de otro modo haría. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. La Biblia es clara. Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad. Y nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alertas. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Todas las personas la enfrentan, incluso el mismo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás en Mateo 4. Pero si bien la tentación en sí no es un pecado, ceder a ella sí lo es.
Por eso Jesús nos muestra cómo orar pidiendo protección incluso antes de entrar en la batalla. Piénsenlo. ¿Con qué frecuencia las personas caen en pecado, en adicciones, en malas decisiones porque no estaban en guardia, no oraban contra la tentación, solo esperaban ser lo suficientemente fuertes en el momento? Pero Jesús nos enseña que no debemos esperar a que llegue la tentación para empezar a luchar. Le pedimos a Dios que nos guíe de una manera que nos ayude a evitarla por completo. Y aquí es donde entra la guerra espiritual, porque la tentación no se trata solo de la debilidad humana. Es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde tiempo tentándonos con cosas que no nos importan. Nos tienta precisamente con las cosas con las que más luchamos. Por eso Jesús nos dice que oremos esto a diario, porque, aunque no te des cuenta, hay una batalla por tu mente. Tu pureza, tu enfoque, tu integridad, y sin protección espiritual, estás caminando directo a territorio enemigo. Desarmado. Mira a Pedro antes de que Jesús fuera arrestado. Le advirtió: Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Lucas 22, 31, 32. Jesús no le dijo a Pedro que simplemente fuera fuerte. Lo cubrió de oración. Pero, ¿qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza. Ignoró la advertencia de Jesús. Y cuando llegó la tentación, negó a Jesús 3 veces. Pero contrasta eso con José en Génesis 39, cuando la esposa de Piper intentó seducirlo. No se quedó sentado a provocar. No intentó resistir con sus propias fuerzas. Huyó. Se apartó de la tentación inmediatamente. Esta es la diferencia entre quienes caen y quienes se mantienen firmes. Quienes se mantienen firmes no solo oran después de caer. Oran incluso antes de estar en peligro. Se anticipan al ataque. Le piden a Dios no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitarlo. Y aquí hay algo poderoso. 1 Corintios 10 y 13 dice: Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más de lo que podéis soportar. Al contrario, cuando seáis tentados, os dará también una salida. Eso significa que siempre hay una salida, sin importar lo que enfrentemos. Dios siempre provee una salida, pero debemos aprovecharla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte del Padre Nuestro? Primero debemos estar alerta. 1 Pedro 58 nos dice: Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre está al acecho, así que no podemos permitirnos vivir descuidadamente. En segundo lugar, debemos cuidar nuestras influencias. La tentación a menudo surge a través de lo que permitimos en nuestra mente, a través del entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si luchas con la lujuria y ves contenido impuro, estás alimentando precisamente aquello contra lo que oras. Si oras por paciencia y te rodeas de personas tóxicas, estás dificultando la resistencia a la ira. Y en tercer lugar, debemos acudir a Dios, no solo alejarnos del pecado. Demasiadas personas intentan resistir la tentación con sus propias fuerzas, pero la clave no es solo resistir, sino reemplazar. Santiago 4, 7 dice: Sométense a Dios, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Observen el orden: primero sométense a Dios, luego resistan. No solo luchan contra el pecado, sino que se llenan de algo más fuerte. Entonces, la pregunta es: ¿están simplemente reaccionando a la tentación o están orando contra ella antes de que llegue? ¿Se mantienen espiritualmente alertas o caen en las trampas del enemigo sin armadura? Jesús nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos.
Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las armas que necesitamos para vencer. La pregunta es, ¿las usaremos? Si Jesús nos dice que oremos contra la tentación, esta siguiente parte del Padre Nuestro lo lleva aún más lejos. Pero líbranos del mal, no solo evitando el pecado, sino invocando el poder de Dios para que nos rescate de él. Esta no es solo una oración de protección. Es una declaración de guerra porque el mal no es una idea, no es solo un concepto. El mal es real y lo reconozcamos o no, libramos una batalla a diario. Piénsenlo. ¿Por qué incluiría Jesús esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por liberación si no hubiera fuerzas reales que intentan alejarnos de Dios? Efesios 6. 12 lo deja claro, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestras luchas, no son solo problemas físicos. Tienen raíces espirituales. Y, sin embargo, ¿con qué frecuencia intentamos librar estas batallas por nuestra cuenta? Intentamos superar la adicción con fuerza de voluntad. Intentamos arreglar las relaciones rotas con lógica. Intentamos salir de la depresión o la ansiedad simplemente pensando en positivo. Pero Jesús sabía que no era así. Por eso nos dijo que oráramos esto a diario, porque la liberación no es algo que logramos con nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios hace cuando lo invocamos. Mira a Pedro en Lucas 22, 31, 32. Jesús le advirtió, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Fíjate en lo que dijo Jesús. No le dijo, Pedro, esfuérzate más. No le dijo, Pedro, descúbrelo tú mismo. Dijo, he orado por ti. Porque la única manera en que Pedro podía resistir el ataque del enemigo era mediante el poder de Dios. Y aún así, Pedro seguía intentando confiar en sí mismo. Le dijo a Jesús: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte, pero horas después lo negó 3 veces. Esto es lo que sucede cuando libramos batallas espirituales con fuerza humana. Fracasamos. Pero ahora, comparemos eso con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Cuando estaban atrapados en el Mar Rojo con el ejército del faraón tras ellos, no tenían armas, ni estrategia, ni salida. Y Moisés les dijo, el Señor peleará por ustedes. Solo necesitan estar quietos. ¿Y qué sucedió? Dios abrió el mar. Los liberó. Esto es lo que Jesús nos enseña en esta oración. La liberación no es algo que logramos. Es algo que recibimos. Es Dios interviniendo cuando lo invocamos. Y esto aplica a cada área de nuestra vida, la lucha contra la adicción. No solo necesitas más autocontrol, necesitas liberación. Luchar contra el miedo, la ansiedad, la depresión. No solo necesitas un buen consejo, necesitas el rescate divino, sentirte atrapado en ciclos de pecado. No solo necesitas esforzarte más, necesitas el poder de Dios para romper esas cadenas. Por eso el enemigo se esfuerza tanto para impedirnos orar, porque sabe que cuando clamamos a Dios por liberación, las cadenas se rompen, las fortalezas se derrumban, la oscuridad se desvanece. El Salmo 515 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esto no es solo una idea bonita, es una promesa. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Primero, debemos reconocer que necesitamos el poder de Dios cada día. La liberación no es algo de una sola vez, es una dependencia diaria de Él. Segundo, debemos dejar de luchar solos.
Hay una razón por la que Jesús dijo, cuando oren, digan, líbranos del mal. No solo a mí, sino a nosotros, porque no estamos destinados a luchar. En el aislamiento, necesitamos una comunidad de creyentes que oren unos por otros, que se apoyen mutuamente. Y tercero, debemos confiar en que Dios ya está obrando a nuestro favor. A veces la liberación es instantánea, otras veces es un proceso. Pero en cualquier caso, Dios es fiel. Entonces, la pregunta es, ¿intentas luchar solo o clamas a Dios por liberación porque las batallas que enfrentas son más grandes que tú? Pero el Dios al que sirves es mayor que cualquier ataque del enemigo. Y cuando oras, líbranos del mal, no solo estás diciendo palabras. Estás invocando el poder mismo del cielo para que luche por ti. Y eso lo cambia todo. Si pedirle a Dios liberación es invocar su poder, entonces esta última línea del Padre Nuestro es la declaración definitiva de ese poder para ti. Es el reino, poder y gloria para siempre. No es solo una frase final. Es un grito de batalla, una proclamación de victoria, un recordatorio de que pase lo que pase, sin importar las batallas que luchemos, Dios reina supremo. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con miedo, duda o incertidumbre. No dijo, espero que me ayudes, o, tal vez tengas el control, sino que nos enseñó a terminar con confianza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Esta es una declaración de certeza, una declaración de que, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que sintamos, el reino de Dios es eterno. Esto es crucial porque orar no se trata solo de pedir. Se trata de alinear nuestros corazones con la verdad de Dios, alinear nuestra perspectiva con su realidad, y cuando terminamos en adoración, cuando proclamamos su autoridad, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a su poder. Piensa en lo diferentes que serían tus oraciones si terminaran así, en lugar de terminar con, Dios, no sé qué hacer. Terminarías con, pero tuyo es el reino, es decir, yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de terminar con, Señor, me siento tan débil, terminarías con, pero tuyo es el poder, es decir, yo no tengo fuerza, pero tú sí. En lugar de terminar con, Dios, tengo miedo de lo que viene, terminarías con, pero tuya es la gloria para siempre, es decir, este mundo es temporal, pero tu reino es eterno. Esto es exactamente lo que hizo el rey Josafat en 2 Crónicas 20 cuando sus enemigos se acercaban. Cuando parecía que la derrota era inevitable, ¿qué hizo? Oró. Reconoció que no tenía poder propio. Pero entonces, en lugar de entrar en pánico, terminó con adoración. Todo el ejército de Judá alabó a Dios incluso antes de que ganaran la batalla. ¿Y qué sucedió? Dios hizo que sus enemigos se volvieran unos contra otros. Y Judá ni siquiera tuvo que luchar porque la batalla nunca fue suya. Era del Señor. Esto es lo que Jesús enseñaba. La oración no termina con nuestra súplica. Termina con nuestra declaración. Declarando que Dios ya reina. Declarando que su poder ya es mayor que nuestras luchas. Declarando que pase lo que pase, Él tiene la victoria final. Y esto es tan importante porque vivimos en un mundo que intenta convencernos de que Dios no tiene el control, que la oscuridad está ganando, que el caos reina. Pero cuando oramos estas palabras, rechazamos esa mentira. Recordamos a nuestras almas la verdad. El reino es suyo, el poder es suyo. La gloria es suya para siempre. Entonces, ¿cómo vivimos esto primero? Debemos aprender a terminar cada oración con fe. No importa lo que estés atravesando, declara la soberanía de Dios, termina con confianza, no con incertidumbre. En segundo lugar, debemos recordar que la victoria no siempre es como esperamos. A veces Dios libera al instante, a veces obra durante el proceso. Pero de cualquier manera, Él reina. Y tercero,
Debemos dejar que esta verdad moldee nuestra vida si realmente creemos que suyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Porque si realmente lo creemos, todo cambia. Cuando enfrentas una situación difícil, no entras derrotado. Entras sabiendo que el reino de Dios es inquebrantable. Cuando enfrentas una batalla que sientes demasiado grande para ti, no te acobardas. Te mantienes firme sabiendo que el poder de Dios es mayor. Cuando el mundo intenta convencerte de que la oscuridad está ganando, no pierdes la esperanza. Recuerda que su gloria es eterna. Y por eso Jesús terminó la oración de esta manera. No es solo una frase final, es una declaración. Es la última palabra sobre cada circunstancia, cada batalla, cada temor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en tu vida. Dios reina y por eso oramos y entendemos lo que Jesús enseñaba, entonces esta oración no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. La lección más importante que aprendimos al rezar el Padre Nuestro es esta oración. La oración no se trata de cambiar la mente de Dios. Se trata de cambiarnos a nosotros mismos. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia oramos como si intentáramos convencer a Dios de que haga algo, como si necesitáramos persuadirlo para que se preocupe por nuestras necesidades? Pero Jesús no nos dio una oración de persuasión. Nos dio una oración de alineación, una oración que, al orar con entendimiento, reestructura nuestras prioridades, reenfoca nuestros corazones y reenfoca nuestra fe en el poder de Dios, no en nuestros problemas. Por eso, Jesús no enseñó a sus discípulos a orar para que sus reinos crecieran, para que se hiciera su voluntad, para que llegara el éxito. Les enseñó a orar primero por el reino de Dios, primero por su voluntad, primero por su presencia, porque cuando oramos así, ya no solo le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración en nuestra vida diaria? Primero, debemos abordar la oración de una manera diferente. La oración no es un monólogo. Es una conversación. Con demasiada frecuencia tratamos la oración como una lista de verificación. Decimos nuestra parte, nuestras listas, nuestras peticiones, y luego seguimos adelante. Pero, ¿qué pasaría si oráramos como Jesús enseñó? ¿Qué pasaría si comenzáramos reconociendo la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si verdaderamente santificáramos su nombre y nos maravilláramos ante él antes de pedir nada? ¿Qué pasaría si nos tomáramos el tiempo para escuchar en lugar de simplemente hablar en segundo lugar? Debemos vivir lo que oramos. Si oramos, hágase tu voluntad, entonces debemos rendir la nuestra. No podemos orar por la voluntad de Dios y luego negarnos a seguirla. No podemos pedir el pan de cada día mientras seguimos preocupándonos por el mañana. No podemos pedir perdón aferrándonos a la amargura. Y tercero, debemos dejar que esta oración moldee nuestra visión del mundo. Cada parte de esta oración desafía la forma en que la sociedad nos enseña a pensar. El mundo nos dice que seamos autosuficientes, Jesús nos dice que confiemos en el Padre. El mundo nos dice que construyamos nuestros propios reinos. Jesús nos dice que busquemos primero a Dios. El mundo nos dice que exijamos justicia. Jesús nos dice que perdonemos. Por eso el Padre nuestro es tan poderoso. No son solo palabras, es un estilo de vida. Y si realmente lo vivimos, lo cambiará todo. Imagina qué pasaría si dejáramos de orar por nuestros propios intereses y empezáramos a orar por la venida del reino de Dios. Imagina si dejáramos de intentar controlarlo todo, en cambio, confiáramos en la provisión diaria de Dios. Imagina si verdaderamente perdonáramos a los demás como esperamos que Dios nos perdone. Imagina si dejáramos de luchar batallas espirituales con nuestras propias fuerzas y, en cambio, pidiéramos a Dios que nos librara del mal.
Esta oración es una invitación a vivir, pensar y confiar de manera diferente. Así que la verdadera pregunta es, ¿estamos orando realmente como Jesús enseñó o hemos estado recitando palabras sin comprender su significado? Porque una vez que lo entiendas, una vez que captes la profundidad de lo que Jesús enseñaba, nunca volverás a orar de la misma manera. Nunca volverás a acercarte a Dios de la misma manera. Y, de nuevo, te darás cuenta de que el Padre Nuestro no es solo algo que repetimos, es el grito de batalla de quienes viven por fe. Si algo nos ha enseñado el Padre Nuestro, es que la oración nunca fue solo un hábito. Se suponía que debía ser un arma, una estrategia, un vínculo con el Padre. Pero para muchos de nosotros, la oración se ha vuelto rutinaria, algo que decimos porque nos enseñaron a hacerlo sin darnos cuenta del poder que hay detrás. La lección más importante que aprendimos al rezar el Padre Nuestro es que esta oración no se trata solo de hablar, sino de entregarse. Piénsenlo. Jesús no les dio a sus discípulos una oración para que simplemente la repitieran. Les dio un modelo, un plan para orar de una manera que transformara el ambiente, alineara sus corazones con la voluntad de Dios y los preparara para la batalla espiritual. Esta oración tenía como propósito cambiarnos, no ser recitada por obligación. Así que la verdadera pregunta es, ¿solo recitas palabras o estás orando de verdad? Porque hay una diferencia. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, realmente nos detenemos a reconocer que le estamos hablando al Creador del universo. Sin embargo, Él nos llama como hijos. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, ¿lo decimos en serio? ¿De verdad honramos su nombre? En nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿De verdad deseamos su voluntad o, en cambio, esperamos secretamente que bendiga nuestros planes? ¿Y qué tal, danos hoy nuestro pan de cada día? ¿De verdad confiamos en Dios para hoy o estamos tan preocupados por el mañana que ni siquiera reconocemos su provisión en el presente? Y cuando decimos, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿de verdad deseamos eso? Porque, siendo honestos, algunos aún guardamos rencor, aún nos aferramos a las ofensas, aún nos negamos a extender la misma misericordia que desesperadamente le pedimos a Dios. No son solo palabras. Es un grito de batalla, una declaración de dependencia en Dios, una rendición a su voluntad, un compromiso a vivir de manera diferente. Así que, hagámoslo personal. ¿Qué parte del Padre Nuestro rezarás de manera diferente después de hoy? Quizás para ti sea entregar tu voluntad a Dios en lugar de intentar controlarlo todo. Quizás sea aprender a confiar en Él para tu provisión diaria en lugar de dejarte consumir por el miedo al futuro. Quizás sea el llamado a perdonar, a finalmente soltar esa amargura que ha estado envenenando tu alma por tanto tiempo, o quizás, solo quizás, el mayor cambio en tu vida de oración llegará cuando dejes de tratar esto como un ritual y comiences a orar con expectativa, con comprensión y con fe. Porque una vez que comprendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. Y ese es el desafío, dejar de solo decirla y comenzar a vivirla. Así que, para terminar, quiero que reflexiones. ¿Estás simplemente recitando palabras o estás orando de verdad? Porque la diferencia entre ambas cosas determinará el poder real de tus oraciones. Si algo hemos aprendido del Padre Nuestro, es que no es solo una colección de palabras. Es una hoja de ruta, un plan de batalla, una declaración de dependencia de Dios. Y para terminar, no solo hablaremos de esta oración. La haremos como Jesús la quiso, con poder, sin entendimiento, con fe. Así que, donde quiera que te encuentres ahora mismo, haz una pausa en tu corazón. Que estas palabras penetren, no solo en tu mente, sino en tu alma. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, venimos ante ti como tus hijos, no como huérfanos ni como extraños, sino como hijos e hijas del Altísimo. No estás lejos.
No eres inalcanzable. Eres nuestro Padre. Y confiamos en ti. Santificado sea tu nombre, Señor. Te honramos, declaramos que eres santo. Que tu nombre es sobre todo nombre. Que nuestras vidas reflejen esa santidad. Que nuestra forma de hablar, pensar y actuar te dé gloria, no deshonra. Venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Padre, no te entregamos nuestra voluntad, sino la tuya. Que tu reino gobierne nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras ciudades. Que tu justicia nos transforme. No solo queremos orar por tu reino, sino vivirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Confiamos en ti hoy, no solo para comer, sino para cada necesidad. Provisión, sabiduría, fuerza y paz, enséñanos a dejar de obsesionarnos con el futuro. Y a ver cómo nos provees en este preciso momento. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, te pedimos tu misericordia. Hemos pecado, hemos fallado. Pero así como tú nos perdonas, elegimos ahora mismo perdonar a quienes nos han hecho daño, incluso a quienes no lo merecen, incluso a quienes no se han disculpado. Lo dejamos ir, porque tu perdón es mayor. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, Padre. Necesitamos tu fuerza. El enemigo acecha como un león esperando destruir la tentación. Está en todas partes, pero sabemos que ya has abierto una salida. No nos descuides. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias. Cúbrenos con tu protección, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú reinas, pase lo que pase en este mundo, sin importar las dificultades que enfrentemos, tú estás en el trono. Nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti, y te alabaremos hoy, mañana y por los siglos. Si oraste así con el corazón abierto, no solo recitaste una oración, simplemente la activaste. Así que, de ahora en adelante, cuando reces el Padre Nuestro, no solo lo digas, dilo en serio, deja que transforme tu vida. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.